Saludamos a María Puerta Riera, profesora de Ciencia Política en Valencia College. Bienvenida a NTN 24. Gracias a ustedes. La prensa internacional ha calificado a Elon Musk como la gran estrella en la primera reunión de gabinete de Trump 2.0 esta semana. ¿Fue así? Sí, em, la verdad que no recuerdo otra oportunidad, al menos en el caso del presidente Trump, de una reunión de ese tipo. Si acaso un antecedente fue cuando la Speaker Pelosi estuvo en una muy connotada reunión con el presidente, pero por supuesto esas eran otras circunstancias y ella siendo miembro del Partido Demócrata, pues no tiene el mismo impacto que tiene en este caso un personaje que ni siquiera es político, que no forma parte de la jerarquía del Partido Republicano y sin embargo ha tenido un lugar em, muy destacado tanto en la inauguración del presidente como ahora parte de su administración. Entonces, sin duda ha sido para la gente aquí en Estados Unidos, inclusive ha sido un poco extraño, ¿no? Alguien fuera del gobierno que está dentro del gobierno. Es decir, un personaje como este no es usual, al menos en épocas recientes no hemos visto nada parecido. Y es que de todas formas, a pesar de liderar el Dodge, él no forma formalmente parte del gabinete y por eso fue sorpresa verlo allí. Y él apareció en esta reunión de manera sorpresiva, pero pues ya como lo hemos visto, pues no es tan sorprendente y apareció con esta camiseta que decía Tech Support, apoyo técnico. Y te he escuchado antes hablar sobre Elon Musk y estamos claros en que además de ofrecer un apoyo técnico, en realidad desde la campaña Elon Musk ha estado ahí para ofrecer también un financial support, un apoyo financiero a Trump porque estaba pasando por líos financieros justamente por los problemas legales que tenía Nueva York. Entonces, no es solamente un tech support, sino también un apoyo financiero para Donald Trump y Elon Musk. Exacto. Sí, sin duda que la campaña del presidente estaba muy mal en términos financieros y justo cuando Musk interviene es cuando cambian, no los números siempre estuvieron muy cerrados como hasta el final, ahí no hay duda, pero ese empujón que le dio Musk y sobre todo en estados que fueron clave, sin duda. Yo creo que ese es parte del proceso que estamos experimentando ahorita. Ellos hablaron desde un principio que esto iba a ser eh, una estrategia de shock and awe, es decir, golpear y arremeter y moverse rápido, es lo que están haciendo. La manera más gráfica de describirlo es eso, están con una mandarria acabando con todo, ¿no? Y parte de lo que yo creo que están haciendo es justamente acabar con eh, con nuestro entendimiento sobre lo que es el gobierno federal. Y yo a veces leo los comentarios de la gente en las redes sociales de apoyo a lo que está haciendo Musk y creo, de verdad que tengo pocas dudas de que la gente realmente no sabe cómo funciona el gobierno. Yo doy clases de gobierno americano y lo sé por mis estudiantes, pero a una escala mayor pienso que los americanos no saben cómo funciona su gobierno. Pero mucho me temo que quien menos sabe sobre cómo funciona el gobierno americano es el mismo Musk. Estamos viendo que Musk, por ejemplo, el tema de los controladores aéreos es algo, y también lo del tema de la salud y el caso de cómo se está desmantelando toda la política de prevención, de monitoreo y prevención del ébola. Lo que queda claro es que no tienen eh, conocimiento profundo de cómo funciona el gobierno, entonces toman unas decisiones que luego de ver el efecto negativo de haber despedido a todos estos controladores aéreos o de haber desmantelado el servicio, el equipo de monitoreo de no solamente de Ebola y de otros virus, se dan cuenta que cometieron un error. Eso está generando no solamente la impresión de que son ineficientes, es que no saben lo que están haciendo y están provocando unas crisis que son innecesarias. No consigan los controladores aéreos, no saben cómo localizarlos. Musk ha tenido que postear en su red X para que por favor los controladores aéreos vuelvan a su trabajo.
una administración pública que es ineficiente no se beneficia de esta dinámica esto no es una guerra, el choque no es propio de conflictos y de estrategia militar de guerra. Estamos hablando de civiles, estamos hablando de gente que está preparada para hacer unos trabajos que, por cierto, son remunerados, muy mal remunerados en la mayoría de los casos. Entonces, ¿qué mística, qué interés puede tener un egresado joven de una carrera universitaria que quizás pueda ser muy útil para la administración federal, pero que en el fondo pues se va a sacrificar para un trabajo que a lo mejor el día de mañana lo despiden sin ningún tipo de razonamiento ni de justificación y de paso eso queda como una mancha en su expediente, no vale la pena. Yo quiero saber si me copias la siguiente idea. Quizá Elon Musk está manejando su nuevo cargo, tratando de controlar los recursos públicos de Estados Unidos, como quizá llegó a manejar Twitter, es decir, anunciando por correo electrónico que los empleados federales tienen que explicar cuáles son sus logros durante la semana anterior, cancelando el trabajo remoto, todas estas comunicaciones por vía correo electrónico. Yo recuerdo, por ejemplo, que lo mismo pasó cuando adquirió Twitter, llegó a la sede de la hoy X en San Francisco con un lavamanos ratificando que iba a llegar a recortar a todo el personal y sacó incluso como a 8 de 10 empleados y está pasando lo mismo aparentemente en la administración. ¿Está manejando el gobierno como manejó Twitter Elon Musk? Sí, eso, de hecho, eso se lo leí a alguien que estuvo en la directiva de Twitter antes de que él llegara y que fue removida. Esa persona dijo, eso es exactamente lo que él hizo en Twitter. Sin embargo, también he visto comentarios de quienes dicen, bueno, él ya lo hizo en Twitter y las consecuencias las estamos viendo. El problema está en que la administración pública del gobierno federal no es una empresa privada ni funciona como una empresa privada. Y en el caso de la administración pública, aquí, como en otras partes del mundo, en Europa, en América Latina, estuvo muy de moda en una época. Yo fui profesora de administración pública por más de 20 años y recuerdo que, bueno, tuvimos una época en que las prácticas de la administración privada llevadas a la administración pública, eso fue una moda, se buscó adoptar esa filosofía y sin embargo no dio resultados. No, no, no era un tema de eficiencia por adoptar prácticas del sector privado. Recordemos que en el caso del gobierno, muchas veces los servicios que presta el gobierno no los hace pensando en que va a recibir un beneficio financiero. Por ejemplo, el correo postal. Sí, el correo postal o Amtrak son corporaciones que dan pérdida. Pero el problema es que para el sector privado, poder ofrecer un servicio como el de Amtrak o el de USPS, el correo postal, a un precio que sea mucho más elevado, eh, comparemos con los servicios de correo privado. Entonces, el asunto está en que el gobierno tiene que ofrecer ciertos servicios porque, por ejemplo, esos servicios de correo privado no llegan a las zonas rurales donde esas personas dependen del USPS para recibir sus cheques de la pensión o las medicinas. Entonces, el gobierno tiene que garantizar que esas personas estén asistidas y estamos hablando de un porcentaje de la población significativo. Igualmente con Amtrak. Es muy costoso el servicio. Claro, ahí entrarían en el tema de otras cosas, pero el gobierno no puede ser visto como una corporación y los principios de la administración pública del gobierno federal no se pueden subordinar a aspiraciones de empresa privada. Entonces ahí es donde está la contradicción de tener a una persona como Elon Musk, que evidentemente tiene intereses no solamente por los contratos que tiene con agencias del gobierno federal, ese es un aspecto, pero recordemos que la clase económica o las élites económicas en Estados Unidos lo que quieren es la reforma tributaria. Para mí,
está claro que el verdadero trasfondo de todo esto no es sincerar el tamaño del gobierno, no es hacer más eficiente al gobierno federal, no es reducir el gasto. En realidad es que ellos tienen que buscar recortar 4,5 trillones para que la reforma tributaria del Partido Republicano pueda pasar. Esa es la realidad. Y a mi modo de ver, lo que está haciendo Musk ahí es cerciorándose de que ellos cumplan con el acuerdo. Él invirtió en esta elección. Fueron 250 millones de dólares. Ahí es Invirtió donde está el imagen. retorno de la inversión. Claro, y una inversión financiera tremenda, pero también de imagen. María Puerta, profesora de Ciencia Política, gracias por haber estado con nosotros hoy. Gracias a ustedes, un gusto.